Estamos ya al aire, bienvenidos, estamos aquí en Más Positivo, día miércoles. Se me cayó mi pauta, permiso. Me encuentro acompañada. Me encuentro con el vocero de la coordinadora No Más AFP de la provincia de Talca porque venimos a hablar acerca de una marcha que se va a estar realizando a fin de mes. ¿Cierto? Aquiles Carrasco. ¿Cómo estás, Aquiles? Te voy a saludar. ¿Cómo estás, Aquiles? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Cuéntame, el domingo 31 se va a estar realizando una marcha en contra de las AFP, ¿cierto? Así es, una marcha a nivel nacional que fue convocada por la coordinadora No Más AFP y que va a ser replicada en gran parte de las ciudades del país y que va a estar presente acá en la séptima región hasta el momento en Talca, sin prejuicio que esperamos que también se pueda replicar en otras comunas idealmente. O sea, esta marcha se coordinó desde Talca y se fue hacia otras ciudades también, y va a nivel nacional. Claro, a nivel nacional surgió del consejo que tiene nuestra coordinadora, que es el organismo mayor con el que contamos, y se está replicando en todos los lugares donde existe una coordinación permanente de la coordinadora No Más AFP, y el llamado obviamente que se hace es que ojalá todas las ciudades se vayan plegando a este llamado. ¿Y cuáles son los requisitos o el llamado que quieren hacer ustedes con esta marcha? ¿Cuál es la misión? Ya llevamos bastante tiempo con este ciclo de movilizaciones, partimos el año 2016 con más fuerza, sin perjuicio que la coordinadora tiene una existencia desde hace ya bastante años. 2014 fue aproximadamente el surgimiento oficial como organización de hecho, pero igual con una estructura ya bien definida. Y actualmente el llamado que se está haciendo es a manifestarse en el contexto que estamos viviendo actualmente por el sistema previsional, que es un momento bastante álgido. En este momento se encuentra en discusión actualmente el proyecto previsional que fue presentado por el gobierno hace un par de meses, que es la próxima reforma grande que se estaría haciendo al sistema previsional del país. Por nuestra parte consideramos que este proyecto de ley no responde a las demandas que nosotros hemos presentado, ni no se ajusta tampoco a la propuesta que nosotros tenemos, que es una propuesta técnica que maneja la coordinadora y que esperamos que sea implementada como alternativa al sistema previsional que tenemos. Entonces nos encontramos en un momento en que tenemos la presión de que se está discutiendo este proyecto de ley, se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, y esperamos que en el fondo sea rechazado o bien que sea reemplazado por el proyecto que actualmente nosotros estamos manejando como coordinadora. Y en este contexto es que estamos esperando que la comunidad, todos los trabajadores y la gente de las ciudades se organice y se manifieste como ha sido en otras ocasiones, sin embargo ahora con un componente mucho más directo de llamado a enfrentar y oponerse a este proyecto de ley y también hacer presión para que nuestra propuesta se implemente efectivamente en el país. Nuestra propuesta, hablas de nuestra propuesta a nivel nacional, porque el pueblo no está de acuerdo con las leyes que hace bastantes años, como tú dices, ya este movimiento viene desde muchos años atrás, no solamente este año que sería esta marcha el 31 de marzo, sino que ya se está realizando hace bastante tiempo y la gente ya está cansada de esto de las AFP. Hay muchas personas que claramente tienen boleta y que tienen... Por ejemplo, yo te voy a comentar algo. Creo que hay muchas personas que no saben o no entienden mucho de la AFP. Y me incluyo, en algún minuto yo tampoco entendía cuando trabajaba con boletas y tenía que hacer este proceso ya de ser contratada, por ejemplo, o una persona que tiene que ser contratado. ¿Qué consejos, por ejemplo, le podrías dar tú a los jóvenes que están saliendo ahora de la universidad, que tienen que buscar trabajo, para poder lidiar con esto de la AFP? Son varios temas los que tocaste, partiendo por el tema pero tenemos tiempo para conversar, así que conversemos. Partiendo por el tema de la educación previsional, como para introducir un poco, a nosotros siempre nos ha llamado la atención, afortunadamente durante este último tiempo no tanto, pero en un primer momento, hace unos 2 años, cuando recién nos conformamos acá en la región para trabajar estos temas, nos dimos cuenta que la gente no manejaba nada acerca del tema previsional, tal como tú me mencionas. Sí. Yo estudié Derecho, yo soy abogado. Incluso a mí me costaba entender estos temas ya habiendo salido de la carrera con el título y todo, y no entendía muy bien qué era la AFP, siendo que lo estudiamos en la universidad, porque es un mundo muy complejo, es un mundo que tiene mucho de economía de por medio. Sí. Incluso a nosotros ahora, dentro de la coordinadora, a veces nos pasa la cuenta de tener que estar constantemente formándonos para poder enfrentar el tema. Entonces, en algún momento llegábamos a conversar a las personas acerca de los problemas que evidenciaba el sistema previsional, aún sin contar con la propuesta, que después voy a comentar por qué hablo tanto de eso.
y la gente no sabía siquiera cuánto es lo que le estaban cobrando del sueldo para pagar las pensiones. No sabían que era un 10%, por ejemplo. Algunas personas ni siquiera entendían que era matemáticamente un 10%, entonces era una situación grave que se estaba viviendo. Afortunadamente, durante los últimos años se ha podido hacer un poco de formación, de capacitación a las personas. Nosotros incluso como coordinadora siempre tomamos ese rol de intentar llevar formación previsional a la población, de explicarles qué es la seguridad social, por qué es importante, por qué es un derecho fundamental que tenemos como trabajadores y trabajadoras, y qué es lo que se puede hacer para enfrentar ese problema. Es decir, contarles en qué consiste el sistema actual, cómo funciona y qué es lo que nosotros queremos hacer para cambiarlo. Y tú eres abogado, o sea, tú te recibiste abogado y tú siendo abogado no estás de acuerdo con las leyes o sea, entiendes que es como un abuso que hacen con con la población con respecto a la AFP, porque tengo entendido, y perdón si me equivoco, tú no puedes sacar el dinero que está en la AFP, ¿cierto? Así es. Tú no puedes retirar ese dinero que es tuyo. Claro, salvo circunstancias excepcionales que dicen relación con situaciones de herencia, cuando la persona fallece y no puede dejar una pensión de sobrevivencia a las personas que tienen esta titularidad para pedir esos fondos, en ese caso se puede heredar el fondo previsional. ¿Y tú ves que la cultura chilena está lista como para, por ejemplo, poder retirar sus fondos de la AFP? ¿Crees que realmente la gente lo haga a conciencia o sea como casi una cuenta en el banco que uno dice, tengo plata aquí, pucha, necesito plata, voy a retirarla? Y se pierde un poco los fondos de la AFP que sirven para el futuro de nosotros, de nuestra jubilación, con lo que tú mismo, cuando alguien muere y no puede dejarle una herencia a sus seres, está el fondo de la AFP. ¿Crees que estamos listos para eso? Creo que sí podría ser una buena medida de emergencia, básicamente, considerando la situación actual que están viviendo los jubilados y pronto a pensionarse, en el sentido de que, claro, efectivamente los fondos previsionales de una persona que haya trabajado en promedio unos 20 años, que haya cotizado al menos durante unos 20 años, fluctúan dependiendo de la remuneración, personas que tienen fondos de 30 millones hasta 60 millones por ahí. Eso efectivamente les podría servir para subsidiar su jubilación, por ejemplo, adquirir una vivienda, tener dinero para medicamentos, por ejemplo, que podría ser una buena alternativa de emergencia, como digo, porque una buena alternativa sería básicamente cambiar el sistema previsional que tenemos y volver a un sistema de reparto, y eso ya se tenía anteriormente en Chile, se dejó de lado cuando se implementaron la AFP en la dictadura, y ahora lo que estamos buscando es volver a un modelo que funcionara con las bases que tenía el sistema anterior de reparto y tripartito, pero con modernizaciones, por supuesto, porque el modelo anterior efectivamente tenía algunos vicios, generaba alguna discriminación entre distintos sectores de trabajadores, y la idea es que ahora sí se pueda implementar un modelo que sea único, que sea administrado por una entidad pública, pero con control de los trabajadores, y que sea capaz de pagar pensiones para todas y todos de manera suficiente. En el fondo, hay muchas aristas de este problema, pero una de las principales discusiones que se tiene que dar es entender que la seguridad social es un derecho fundamental, es un derecho humano que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona. Por lo tanto, los estados debieran hacer todo el esfuerzo que esté en sus posibilidades para asegurar que las personas tengan una jubilación digna al momento de que alcancen una edad donde ya no puedan trabajar. Claro. Con respecto a las marchas, y bueno, llevan varias marchas, ¿cuántas marchas ya han tenido con este caso desde hace un par de años atrás? Bueno, han sido ya varias movilizaciones. En el año 2016 fueron, si no me equivoco, 3 o 4 marchas más grandes. La marcha por agosto, creo que fue como el 19-20 de agosto, fue una de las principales marchas que hubo. De hecho, fue una marcha histórica en el país, dentro de las más grandes que han habido durante la última década. La recuerdo. Sí, acá en Talca fue muy multitudinaria, en Santiago, para qué decir. Durante el año 2017 hubo un par de movilizaciones más. El año pasado no tuvimos tantas porque estuvimos en otra clase de actividades. Lamentablemente la gente en algún momento pensó que estábamos en la casa, que no estábamos trabajando. Sin embargo, el trabajo fue distinto. Eso sí hay que aclararlo. Estuvimos funcionando bastante bien como coordinadora. Sin embargo, ahora sí queremos volver al ciclo de movilizaciones al que nos encontrábamos hasta hace un par de años. ¿Y cuál es la concurrencia de gente que llega a estas movilizaciones? Por ejemplo, hablemos de lo que es región del Maule.
Bueno, ha sido bastante variable. En un primer momento, la primera marcha del 2016 que se hizo en Talca tuvo una convocatoria, no me acuerdo de los números, soy malo para contar números grandes, pero nosotros contamos en cuadras para esos efectos. Ah, ya, eran sí. como Me 2 pasa cuadras algo. de personas en la primera marcha. Ya. En la segunda fueron como 4 o 5, una cantidad muy grande que se había visto. Hace tiempo Y no se esta había marcha de este domingo se esperan ¿cuántas personas? tenemos la ¿O cuántas duda cuadras cómo de va a ser. personas? Yo creo que igual se espera que sea una marcha que marque un precedente o al menos que siga con el ciclo de movilizaciones que se ha dado durante este último mes. Recordemos que se hizo la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue también muy multitudinaria. Nosotros convocamos también esa movilización, tanto a nivel nacional como acá en Talca, y creemos que fue un buen precedente para la movilización social en general. Ahora hace poco hubo una nueva movilización por el medio ambiente, que también fue bastante multitudinaria, bastante componente joven en esa marcha, así por lo que me fijé, y esperamos que ese ritmo o nivel de convocatoria se mantenga ahora para esta marcha. Obviamente tal vez no vamos a tener los mismos niveles de adhesión que en el año 2016, en un primer momento para esta marcha el 31 de marzo. Sin embargo, estamos calentando motores en todo caso. Estamos recién comenzando el año y todavía falta mucha discusión por delante, tanto del proyecto de ley del gobierno como del proyecto de nuestra organización. El proyecto de ley del gobierno, la cual ustedes están marchando en contra de esto para que se regularice y se cambie, ¿me puedes explicar un poquito con palabras para gente que no entendemos, ya me incluyo, el proyecto de ley qué dice y qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las versiones y qué es lo que quiere esta marcha entregar o mostrar? ¿Me entiendes mi pregunta? Claro. Mira, el proyecto de ley del gobierno actualmente presentado cuenta con 2 pilares principales. Lo podemos graficar así para que se entienda mejor. Por un lado, contempla un aumento de no recuerdo, 40 o 50% del presupuesto que se destina al pilar solidario. Es decir, primer pilar de este proyecto de ley es el actual pilar solidario de las pensiones, es decir, la subvención que se hace a las pensiones que no alcanzan un determinado mínimo que en este momento está en los 115.000 pesos, si no me equivoco. Esas son las pensiones no asistenciales, pero sí solidarias, que son las pensiones que se entregan a toda persona que no pueda pagarse una pensión mayor. Que es mínima. La inmensa mayoría de la... Pero esa pensión son 115.000 pesos, o sea, es nada. Claro, es nada, pero aún así es lo que obtiene la mayoría de los pensionados actualmente. Claramente. O si no, la pensión básica solidaria, sí, una pensión con aporte previsional solidario que tampoco es mucho mayor. Aproximadamente unos 150.000 pesos lo que se obtiene con el aporte previsional. Pero bueno, uno de los primeros pilares del proyecto de ley es dar mayor cantidad de recursos a este pilar, el pilar solidario, para que suba las pensiones. Principalmente con un aumento directo del pilar solidario, subiendo la pensión básica solidaria, y también con un aporte o subsidio a la clase media, que lo llama el gobierno en el proyecto de ley, que básicamente es pagar una mayor cantidad de aporte previsional solidario a las personas que tengan una cierta densidad de cotizaciones. Es decir, depende del sexo, en este caso la mujer era algo así como 14 y 16 años, mujer y hombre, con un beneficio para las mujeres, es decir, se le exige menos cantidad de años de cotización para darle un subsidio que les permita acceder a una pensión un poco mayor, que tiene un tope de 400.000 pesos actualmente, si no me equivoco. Perfecto. El problema es que esa densidad de cotización la alcanza muy poca cantidad de personas. Aproximadamente apenas un 50% alcanza la densidad de cotizaciones necesarias para acceder a esa subsidio que se está manejando actualmente en el proyecto de ley, y dentro de ese 50% son aún menos los que alcanzan la densidad de cotizaciones para que el subsidio sea significativo, que son desde los 20 años de cotización. O sea, tú ves como que nosotros la juventud estamos preocupados más por las pensiones, pero no solo por nosotros, sino que, por ejemplo, los adultos mayores. Yo veo que los adultos mayores, cuando ya se jubilan y solamente viven de su pensión, quedan un poco solos, a la deriva con respecto a todos estos temas que ellos no manejan, que muchos, sobre todo en lugares rurales, menos van a manejar datos y no tienen quien los ayude o quien los informe acerca de que podrían quizás recibir más o podrían hacer algún trámite en donde podrían ayudarlos a recibir un bono. ¿Crees que el adulto mayor se queda un poco solo con respecto a estos temas? Sí, por supuesto. Bueno, igual tengo que reconocer que parte del proyecto de ley actualmente en discusión contempla la implementación de un seguro de dependencia,
que es un seguro destinado a cubrir la eventualidad de que las personas en situación de jubilación no puedan valerse por sí mismas, que son situaciones como las que tú me comentas. Pero bueno, efectivamente los adultos mayores en nuestro país, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad como de situaciones de extrema pobreza o de ruralidad, o ambas dos mezcladas, hacen que la gente sí se quede desamparada, y muchas veces se han visto situaciones terribles como adultos mayores que no tienen derechamente quien se haga cargo de ellos, que no pueden valerse por sí mismos, y en algunos casos, como se ha visto ahora, lamentablemente, situaciones de suicidio de adultos mayores que no tienen las condiciones necesarias para vivir. Y que están viviendo con estos 115 mil mil pesos, claro. Que te mencionaba, porque los reciben mes a mes, y que en algunos casos incluso reciben, o sea, son víctimas de asaltos cuando van a cobrar esta pensión. Claro, y a veces ese mismo monto solamente es para los medicamentos, porque los medicamentos de los adultos mayores son muy caros. Entonces, los 115 mil pesos, que es lo mínimo, se van a veces más de la mitad en medicamentos, y para alimentarse es algo que no está bien administrado. Y que es muy complicado también el tema de las AFP para la gente común y corriente, que no maneja estos datos, como tú que eres abogado, como periodista, gente que está en constante cercanía con cosas técnicas, con datos, hasta con palabras que a veces uno en la casa queda como, ¿y qué significará eso? Entonces, falta también, ay, se me enredó aquí el micrófono. Falta también información acerca de eso, y esto es lo que las marchas y las movilizaciones quieren entregar al público, más información, que invitar a colaborar, invitar también a participar y a defender sus derechos, ¿cierto? Así es. ¿Por qué sonríes? Que se me ocurren muchas cosas que decirte. Dilo, nomás dilo. De hecho, no terminé de comentar el proyecto del gobierno. Perdón, pensé que habías comentado. Sí. Era la primera parte el aumento del pilar solidario, y el segundo eje del proyecto previsional del gobierno es la reforma a la AFP, o sea, no necesariamente a las AFP propiamente tal, que sí contempla reforma a la administradora de fondos de pensiones, pero una reforma al pilar contributivo, que es la parte que aporta el trabajador o el empleador a sus cotizaciones. Actualmente el aporte del empleador era bastante bajo, era solamente el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahora lo que espera hacer el gobierno es aumentar el porcentaje de cotización del empleador a un 4%. Y con este 4% subvencionar o destinarlo a nuevos planes de inversión previsional, tiene un nombre técnico que no recuerdo en este momento, pero en el fondo implica que nuevos actores o las mismas AFP pueden recibir más dinero del trabajador, en este caso aportado por el empleador, para seguir gestionando el mismo sistema. Por ejemplo, una aseguradora podría crear una entidad filial o así como una sociedad hija de la aseguradora que se podría quedar con este 4%, y con eso también destinarlo a inversiones, que son lo que hacen la AFP. En el fondo la AFP se dedican a especular con los fondos, cobran este 10%, y con esta plata en el fondo adquieren acciones o bonos de emisión de claro. de deuda. Bueno, esta marcha del 31 de marzo es una de las tantas marchas y movilizaciones que han realizado. ¿Tú ves que con el pasar de los años las marchas han tenido un buen recibimiento y han encontrado el fin de la marcha? O sea, ¿ha sido positivo, productivo hacer estas movilizaciones? ¿El gobierno está tomando en cuenta al público cuando quiere hacer un llamado, cuando quiere decir no estamos de acuerdo y se juntan estas movilizaciones? En parte sí, pero la marcha por sí sola nunca es suficiente como estrategia de movilización. En el fondo lo que intenta hacer la marcha es mostrar, o como tú me decías también, tener una cierta labor educativa para la población, de aprovechar también de que está toda la gente reunida para entregarles un mensaje, que el mensaje en este caso es que tenemos que acabar con el sistema previsional y reemplazarlo por el que proponemos nosotros. Pero efectivamente en algún momento las marchas sí se van quedando cortas, y se ha visto, yo creo que con la mayoría de los movimientos sociales que se han levantado en nuestro país durante los últimos años. Pasó con el movimiento estudiantil, por ejemplo. Actualmente también claro. La coordinadora hemos tenido una baja en la convocatoria porque la gente tiene las ganas de participar, eso es innegable. A veces sí no encuentra la forma de participar políticamente de manera activa, no solamente con el voto que se genera cada cierto tiempo, sino que tiene las ganas de hacer cosas pero no sabe cómo. Y la marcha, si bien es una buena alternativa para la gente que está en sus casas y que quiere hacer algo de cierta forma,
tampoco es que tenga un efecto inmediato. En el fondo es un hito político, es para mostrar lo que se está, por lo que se está peleando, pero sí es necesario ir un poco más allá, y ese ir un poco más allá implica una cierta organización. Por eso es que nuestra coordinadora, además de estar convocando periódicamente a esta clase de movilizaciones, también siempre está esforzándose e invitando a la población a que se organice, que se constituya como un grupo de trabajadores, como un grupo de vecinos, por ejemplo, para discutir acerca del tema previsional o sus temas propiamente tal. La coordinadora No Más AFP, por ejemplo, tiene una base fuertemente arraigada en lo sindical. Las organizaciones sindicales más grandes del país, junto con las asociaciones de funcionarios públicos más grandes del país, son los principales actores de la coordinadora nacional No Más AFP a nivel país, sin perjuicio que también se llama la participación de cualquier persona que esté interesada. Eso mismo te iba a preguntar, si una persona en la casa que nos está viendo quiere ser parte de estas movilizaciones o más allá, quiere participar de esta coordinación que ustedes tienen, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde se puede contactar con ustedes? ¿Correos, teléfonos, páginas web? Sí, un buen momento para comentarles. Nosotros, al menos la provincial de Talca, le llamamos provincial porque más o menos tenemos un radio de acción de toda la provincia en teoría, aunque obviamente igual cuesta llegar a todos lados. Nos juntamos todos los días jueves, así que cualquier persona que esté interesada, que viva por acá cerca, puede ir a Talca, donde es nuestro lugar de reuniones. Actualmente, por ejemplo, mañana tenemos una reunión a las 6 de la tarde, generalmente nos juntamos todos los jueves desde las 6:30 ahora, en el Colegio de Profesores, en la 1 Sur con 3 Poniente. Y las reuniones son, bueno, actualmente enfocada netamente en la organización de la movilización del 31, pero estamos permanentemente también generando actividades de difusión, identificando dónde podemos ir nosotros a explicar nuestra propuesta. Por ejemplo, si alguien tiene contacto con una junta de vecinos, con un centro de estudiantes o simplemente con un grupo de amigos, puede ir a nuestras reuniones o contactarnos por algún medio y nosotros podemos devolver el llamado e ir a explicarle en qué consiste esto. De todas formas, igual, además de que nosotros nos reunimos como provincial en Talca, siempre está abierta la posibilidad de que se vayan levantando distintos comunales. Acá en San Javier, por ejemplo, para el año 2017, tuvimos gente voluntaria que participó en el plebiscito de la coordinadora. No sé si recuerdan que se hizo un plebiscito de la coordinadora No Más AFP hace un par de años. En este plebiscito se votaba... Ah, ya, bueno, pero igual se hizo en todo el país. Entonces, una de estas lo viste por ahí. El año 2017 se hizo un plebiscito en el cual se votaba si estábamos a favor o en contra de la AFP. Un plebiscito autoconvocado, que lo parábamos nosotros. Sí, lo recuerdo, sí. Ya, eso fue, de hecho nos fue bastante bien, fue un hito bastante histórico, porque nosotros solamente con el apoyo de la gente logramos parar urna y demostramos con números cuánta gente estaba dispuesta al menos ir a votar para demostrar que estaba en contra de la AFP. Y acá en San Javier hubo gente que participó en ese proceso. Por lo tanto, la invitación que podemos hacer ahora es que esa gente, si nos está viendo, nos puede contactar de nuevo y les podemos explicar en qué consiste la organización y ellos pueden de manera autónoma generar sus movilizaciones. Por ejemplo, ahora estaba conversando con una amiga de San Javier que participa con nosotros en Talca y me decía que por el momento no hay una movilización prevista para San Javier, por lo que la gente podría ir a participar en Talca, que nos vamos a juntar a las 11 de la mañana. Pero si quisieran hacer una movilización mucho más local acá en San Javier, sería mejor todavía, porque para eso basta con que nos contacten, nos visiten allá o que hablen a mí directamente o cualquier persona que conozca. Bueno, Aquiles Carrasco, vocero de la coordinadora de No Más AFP en la provincia de Talca. Ya lo saben, este 31 de marzo, domingo 31 de marzo, la marcha comienza ¿a qué hora? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana comienza esta marcha, están todos invitados, la gente que quiere dar su opinión, quiere combatir esto, y debería el gobierno escuchar más al público, al pueblo, porque el pueblo al final es el que hace el país y necesitamos leyes que realmente nos beneficien más a nosotros, a nuestro pueblo, que a las empresas privadas o a ellos mismos, a los políticos. Esa creo es mi opinión. Aquiles, muchas gracias por haber venido. Nosotros estamos despidiéndonos del programa de hoy, ha sido muy entretenido y ya lo saben, mañana a las 10 de la mañana de nuevo estamos al aire con ustedes con muchas sorpresas, concursos y mucho más. Un besito, que estén muy bien y nos vemos mañana si Dios quiere. Adiós.